¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es miércoles de Cinefagia, esto es el broadcast de Cinefagia. Estamos total y absolutamente en vivo. Hoy es día lunes 4 de abril, ¿no? ¿Qué es hoy? 15 de noviembre. Hoy es 15 de noviembre, son las 8 de la noche con 26 minutos. Estamos totalmente en vivo y estamos en vivo el día de hoy celebrando dentro de muy poco tiempo, en 3 días, el centenario del nacimiento de Pedro Infante. No podía dejar Revista Cinefagia y todo el grupo de Cinefagia SADCB de festejar al máximo ídolo del cine popular mexicano, yo diría del cine mexicano en general. Sí, tienes toda la razón. Nosotros sí lo festejamos. No sé por qué instituciones como la Cineteca pues, no lo hacen. Es una buena pregunta. O sea, acaba de haber una polémica sobre el centenario del santo y a Pedro Infante, por Dios santo, no parece que no le van a hacer ningún tipo de homenaje. Bueno, en fin, parece que regresamos a esas épocas donde hablar de Pedro Infante, Tintán y Non Sevilla era como sinónimo del mal gusto de la gente, ¿no? Sí, claro, y siendo que el cine popular fue el cine que hizo que la época de oro fuera una época justamente dorada para la cinematografía mexicana. En efecto, la época de oro del cine mexicano tuvo un gran auge en cuanto al número de películas que se produjeron, no tanto así en cuanto a la calidad de películas que se produjeron. Hay películas muy buenas, muy entrañables, grandes figuras de la actuación, de la dirección, del guionismo, de la fotografía, que hicieron que el cine mexicano tuviera una historia que hasta el día de hoy nos enriquece y nos enorgullece, o por lo menos a mucho del público sí nos enorgullece. Ahora, no todas las películas eran grandes piezas de arte, hay que decirlo, ¿no? La época de oro lo fue más por cuestiones también cuantitativas y por toda la concatenación que hubo con la guerra mundial, con el cierre de la industria en Hollywood y con otras circunstancias que hicieron que el cine mexicano produjera mucho. Es decir, la época de oro tiene un gran auge en cuanto a los números de producción, lo que recaudó en taquillas dentro y fuera de México, pero sí surgen grandes figuras de la cultura popular. Quiero recalcar mucho la palabra popular, Marco. Sí, totalmente. Bueno, el caso de Pedro Infante, pues vaya, es yo creo que el ídolo popular del cine mexicano por antonomasia, una persona de origen humilde que estudia hasta cuarto año de primaria porque tenía que trabajar. Bueno, su papá era músico, pero no tenía una posición económica muy desahogada. Eso lo obliga a trabajar, a desempeñarse como músico. Precisamente como adolescente ya tenía una orquesta ahí muy conocida en Sonora, que era La Rabia, si no recuerdo mal. Exacto. También fue carpintero, vaya, desempeñó toda la gama de oficios populares. Eso, aparte del carisma que tenía, lo acercó mucho a la gente. Y como bien dices, en una época donde el cine mexicano estaba bien, aunque no era consciente que le estuviera yendo también, porque en ese momento nadie hablaba de que fuera la época de oro. Esto vino después. Cuando empieza ya el declive, el cine mexicano es que empiezan a compararse con esos años de bonanza. Y dicen, claro, bueno, es que esa fue la gran época del cine mexicano. Pero sí, efectivamente, fue la época de Pedro Infante, de Jorge Negrete, María Félix, de todas estas grandes estrellas que seguimos viendo, sobre todo gracias a la televisión, o por lo menos estas generaciones. Pero el caso de Pedro Infante sí es especial, ¿no? Creo que es de esas grandes estrellas cinematográficas de esa década, creo que sí es el más próximo al pueblo. Sí. Por su origen, por el carisma que tenía, que creo que el carisma, el mejor ejemplo de que eso no se compra en botica y de que no era tan fácil, pues, de que alguien pudiera aportar eso frente a la pantalla, fue el hecho, por ejemplo, de que su hermano, Ángel Infante, llegó como invitado el mismo Pedro Infante, pero nunca llegó a trascender, ¿no? Llegó a estelarizar algunas películas, pero jamás fue un ídolo a la altura de su hermano. Nunca. De hecho, como bien comentas, estamos festejando en 3 días, el próximo día, sábado 18, el centenario de su nacimiento. Y que una figura de la trascendencia popular, de salida del pueblo, cumpla 100 años, estando, yo me atrevo a decir y asegurar, en la cúspide todavía de la popularidad, es algo inusual. Sí, hemos celebrado muchos centenarios. Hace no mucho hablamos aquí de Abel Salazar, por ejemplo. Hablamos también de Santo, el enmascarado de plata, que por cierto, se decía que la Santísima Trinidad del pueblo mexicano era la Virgen de Guadalupe, Pedro Infante y Santo, el enmascarado de plata, ¿no? Eso nos sitúa en qué lugar
se posicionaban estas figuras, ¿no? Y yo creo, evidentemente, que Pedro Infante está todavía por encima de Santo, digamos que no como personaje en sí, sino por el talento artístico que sí poseía Pedro Infante. Sí, totalmente. Bueno, hay que reconocerle a Pedro Infante sus dotes como actor. Ujú. Como cantante, a lo mejor, bueno, tenía ciertas limitaciones en cuanto a voz, potencia y demás, él mismo lo reconocía. Ujú. Pero vaya, como actor y sobre todo actor de melodrama, de comedia, vaya, era una persona que sí tenía un talento innato para Ujú. desarrollar esos géneros y que fue aprendiendo poco a poco, ¿no? Hay que hacer como un pequeño paréntesis porque también hace cosa de un mes, poquito menos, se celebró el aniversario también del centenario de Ismael Rodríguez, Exacto. que fue el gran director asociado con Pedro Infante. Obviamente los dos trabajaron con otras personas, pero esa dupla que formaron fue muy importante. Y el mismo Ismael Rodríguez contaba muchas veces que él fue llevando poco a poco. Los dos fueron aprendiendo poco a poco. Iniciaron los dos muy jóvenes. Ismael Rodríguez tendría 26 años cuando Ajá. empezó a dirigir y tenían casi la misma edad. Entonces, fue un aprendizaje que se dio gradualmente, y eso se ve en las películas, si uno las revisa Claro. gradualmente, cronológicamente. Ve, por ejemplo, que en Los Tres García, Pedro Infante está compartiendo cartel con Abel Salazar, con Exacto. Víctor Manuel Mendoza, con Sara García. Ujú. Y lo que decía Ismael Rodríguez es que sí, Pedro Infante tenía como que cierta desconfianza, porque decía, no, pues es que estos tipos tan experimentados, actrices como Sara García, pues me van a comer, ¿no? Yo voy a Marga ser- López, que era el... Marga López, gente Ajá. muy, muy experimentada, gente que había sobre teatro de revista, como Sí. algunos papeles secundarios, el mismo Fernando Soto Mantequilla. Mantequilla. Había cierta desconfianza por parte de Pedro Infante, decir, bueno, es que yo cómo me enfrento a ese tipo de gente. Pero ahí sí, y yo quiero, por eso hago el paréntesis de Ismael Rodríguez, porque fue muy inteligente en cómo lo fue llevando poco a poco. Exacto. Ya vemos películas posteriores y sí, Pedro Infante, a pesar de que ya está enfrentándose a los grandes ídolos, Negrete, Luis Aguilar, ya es la estrella absoluta. Uno revisa Totalmente. películas anteriores, Los Tres García, incluso Nosotros los Pobres, Ujú. y son como películas corales. Ujú. Sí, Pedro Infante es, vaya, es el torito, es un Es personaje el personaje importante, central. pero uno revisa esta película actualmente Ujú. y todos los actores secundarios tienen algo que decir, ¿no? Ujú. Es una película casi coral en ese aspecto, Exacto. junto con Blanca Estela Pavón, que es otra gran figura, ¿no? De esa época. Totalmente de acuerdo. Algo también que tiene que ver mucho con cómo surge Pedro Infante es el contexto histórico y los momentos que se vivían. Algo que hoy en día pues es prácticamente imposible. Pedro Infante, como bien comentas, él se inicia como músico, como cantante. Él se incorpora en distintos cafés, bares de Sonora, cantando. Y fue tal su éxito local que su primera esposa, María Luisa León, Ujú. lo obliga prácticamente a venir a la Ciudad de México. ¿A qué vengo? Justo lo que dice Marco, era una persona con una inseguridad en sí mismo que de verdad hoy en día no nos la podríamos imaginar. Su primera esposa fue prácticamente su mamá. Era una mujer mayor que él, mucho más experimentada, madre de su primer hijo, y ella de alguna manera figuró justo como la guía que iba a hacer a ese primer Pedro Infante superar sus inseguridades de ser uno de muchos hermanos, no me acuerdo si fueran 9, 10 hermanos, Sí, 9, sí, 10 sí. hijos que habían. Él no era ni por mucho ni el más consentido, ni el más chiquito, ni el más grande, era uno más de esas familias numerosísimas. Tuvo que abandonar la escuela, como bien comentas, fue panadero, boxeador, carpintero, cantante. Él fabrica su propia guitarra porque no tenía dinero para comprar una guitarra, etcétera. Es decir, todo eso perfila una personalidad de cierta manera tímida. Y llega al cine cuando ya estando en los centros nocturnos de la Ciudad de México, productores lo ven, le ven futuro, le ven cierta apostura, porque hay que recordar que el primer Pedro Infante no trae bigotito, trae otro peinado, era otra figura. Sí, sí. Le ven cierta galanura, le ven cierto potencial como cantante y lo invitan a incorporarse casi como extra en películas. Sí, sí, exactamente. Sus primeros papeles en figuras secundarias, ¿no? En algunas películas, antes ya de empezar a protagonizar películas que tampoco eran como las superproducciones en ese momento, que eran películas como Jesucita en Chihuahua, La Ametralladora, donde ya empieza a notarse, por una parte, bueno, los géneros, que eran géneros que existían, bueno, la comedia ranchera desde el año 36, desde 1936,
Pedro Infante, digamos que no inaugura el género, sino que él se integra ese género, pero sí tiene por ahí un par de títulos, incluyendo Los Tres García o Dos Tipos de Cuidado, que son comedias rancheras, vaya, ejemplares, ¿no? Son Ejemplares. que reúnen todas las características del género, ya con algo perfectamente tipificado. Pero en ese aspecto sí Pedro Infante se adapta pues a lo que era la industria del cine mexicano en la época, incluso desde el momento en que era uno de tantos cantantes que fueron llamados a estelarizar películas, como pasa con Pedro Vargas, el mismo Jorge Negrete. Digamos que en ese aspecto era uno más en ese sentido, ¿no? Se adaptaba a lo que era la mecánica, la dinámica de la industria del cine mexicano, cuando vino industria del cine mexicano comercial y que le llegaba al público, y poco a poco va desarrollando su personalidad de pues, seductor simpático, de charachero, alguien capaz de pronunciar muy bien, de decir de una forma muy creíble los diálogos populacheros que hacía, bueno, por ejemplo, Pedro de Urdimalas, ¿no? Claro. Que es esta figura de que ahora añoramos tanto y lo hemos mencionado, creo que desde que iniciamos con la página, nosotros hace 14 años, siempre hemos mencionado que uno de los grandes problemas del cine mexicano actual es que no hay dialoguistas, como hubo en ese momento, como Juan García con las de Tintán, como Pedro de Urdimalas con las de Pedro Infante. Exactamente, estamos total y absolutamente en vivo, conéctense en Facebook, conéctense, la gente que nos esté escuchando, denle like, denle por favor compartir, para que todos ustedes escriban, nos comenten qué les gusta de Pedro Infante o qué no les gusta. También conozco figuras que así como dicen, ay, el Santo era una basura y despotrican contra Santo y contra Mauricio Garcés, también pueden despotricar contra Pedro Infante. No era perfecto evidentemente, pero escríbanos, coméntenos qué les gusta o qué no les gusta de Pedro Infante, de sus películas, de toda esta mitología que se ha creado, porque eso es algo bien importante. Efectivamente, antes y después de Pedro Infante, hubo figuras de la música que se incorporaban al cine. Un caso posterior fue el de Javier Solís, que empezó prácticamente como Pedro Infante y que se convirtió también en un ídolo, no de la talla de Pedro. ¿Qué es lo que tuvo Pedro? Marco, ¿tú qué considerarías? Y le preguntamos al público también, ustedes, ¿qué considerarían que fue el gran secreto o la gran peculiaridad de Pedro Infante? Dice Loret que estaba bien guapo. Sí, que el rostro. El rostro y que estaba mamadonzón. También, sí, cómo no. Porque eso sí es cierto. Pedro Infante era una persona que en las comedias rancheras chupaba y se emborrachaba y se tiraba briago de tequila y todo. No bebía. Era un deportista de primera. Sí, exactamente. Bueno, eso lo sabemos también justamente por testimonios de gente que colaboró con él, que él no le gustaba desvelarse, que casi no tomaba, porque cuidaba mucho su físico. Vaya, estaba muy consciente de que parte de su atractivo, de que parte de lo que lo hacía tan famoso, era cuidar mucho su cuerpo. Se levantaba creo que a las 5 o 6 de la mañana todos los días a su gimnasio particular a ponerse a hacer ejercicio, a levantar fierros, ¿no? Para ponerse como lo vemos en las películas. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, más allá, bueno, de los gustos particulares de Loret, que creo que, bueno, muchísimas mujeres compartían en la época y lo siguen haciendo, creo que es algo muy indefinible que mencionas hace un momentito, que es el carisma. Es que realmente no es fácil que alguien de primera vista te caiga bien, y eso pasaba con Pedro Infante, ¿no? Eso tenía un ángel, lo que llaman en España el duende, ¿no? Este encanto, esta personalidad que hacía que, aunque pudiera ser un poco travieso en el set, porque eso también lo sabemos por testimonios, o incluso un poco irresponsable muchas veces en sus personajes, que muchas veces se adaptaban a lo que era la personalidad, como pasa con todos los actores, con todas las estrellas, ¿no? Hay un poco de la personalidad del actor, pero también es el personaje, no es esa mezcla que produce la magia de las estrellas, que ya no es tan fácil encontrar en el cine, ¿no? En esa época estar muy conscientes todos de que la clave de que una película fuera popular era eso, ¿no? Encontrar un actor con una personalidad propia que fuera llevándola, adaptándola de personaje en personaje. Eso creo que en el caso de Pedro Infante es clarísimo. Uno ve cada película y, a pesar de que interpreta diferentes personajes incluso en la misma película, como el caso de Los Tres Huastecos, exacto, siempre queda esa simpatía, ese elemento de ser muy accesible, ¿no? De ser accesible como galán, accesible como amigo, como compañero, ¿no? Ya hablando de películas como Los Tres García, donde interpreta un tipo
pendenciero, borracho, mujeriego en el mal sentido, ¿no? En el mal sentido de ser un irresponsable que puede dejar hijos regados por donde quiera, pero te gana inmediatamente como público. Sí, por supuesto, y además algo que tuvo también y que ahorita estamos refiriéndonos a la comedia ranchera, ya mencionó Marco nosotros los pobres, evidentemente ustedes los ricos, evidentemente Pepe el Toro, esta trilogía, es que fue uno de los actores que mejor asimiló el cambio de la comedia ranchera a la comedia urbana. Eso es muy interesante porque Pedro Infante lo podemos ubicar de dos formas. Yo creo que podemos hablar de dos Pedros Infantes y tiene mucho que ver también con la carrera de Ismael Rodríguez en cuanto a director. No fue el único director de Pedro Infante, ni mucho menos el mejor director con el que trabajó Pedro Infante. Por ahí Rogelio A. González le da un quien vive bastante fuerte con películas muy importantes. Pero está el Pedro Infante, el norteño. El norteño que recordamos en películas igual como las mismísimas Los Tres García, que no es propiamente del norte porque es un ranchero, pero lo tenemos en Cartas Marcadas, por ejemplo, lo tenemos en muchas películas, en Ahí viene Martín Corona, evidentemente, junto a Piporro. La Oveja Negra también. La Oveja Negra también, por supuesto, y lo tenemos como este personaje de campo, noble, honrado, sagaz, valiente, físicamente hermoso, noble, con una moral a prueba de balas, literal, como el Martín Corona, pero también brinca a ser en la Ciudad de México un personaje de una urbe que realmente no estaba siendo retratada hasta ese momento como él lo hace. Existen películas como Salón México, por supuesto, de aliento artístico y de otro estilo, películas como las que hizo también Roberto Gabaldón dentro del ámbito mex noir, por llamarlo de alguna forma. Con Pedro Armendáriz. Con Pedro Armendáriz, por supuesto, de jugando High Alay en el Frontón México. Exacto. Pero, por ejemplo, el cine de Pedro Infante, sin ser cantinflesco, es el pelado de barriada. Sí, totalmente. Es el pelado, pero no en la faceta cómica, ¿no? Exacto. Es en esta faceta del trabajador sacrificado. Bueno, Pepe el Toro es un personaje que todos identificamos perfectamente. Es inocente, sí. Eso sí, hay que aclararlo, pero vaya, este personaje trabajador, que eran justamente los campesinos que se venían integrando a la gran ciudad y que encontraban su lugar, encontraban vivienda en condiciones muchas veces miserables. Y que eso, bueno, Ismael Rodríguez, a quien ya hemos mencionado, lo refleja con un melodrama tremebundo, un melodrama tremendista, que nos puede parecer actualmente desaforado, por esta cuestión de... Es como barroco, es un melodrama donde hay una serie de elementos muy exagerados porque hay drama carcelario, todo el mundo canta, todo el mundo es pobre y vive en la absoluta miseria, pero todos son muy contentos y cantan muy a la menor provocación. Claro. Y es un estereotipo que creó... esta dupla específicamente, que se fue repitiendo el cine mexicano, que se volvió un cliché del cine mexicano, que por ejemplo Ismael Rodríguez años después trataría de repetir con películas como Faltas a la Moral, ya en la década de los finales de los 60, 70, pero ya un poco forzado, ¿no? Porque ya había pasado la época, no tenía a un personaje como Pedro Infante que te hacía creíble ese ambiente, sino que era como un poco algo como un personaje popular ya sin esencia, ¿no? Un poquito totalmente. Como impostado, como un poco fingido. Que de hecho, hablando del director de cine de Ismael Rodríguez, sí habría que dividir su filmografía en varios segmentos, porque posterior a Pedro Infante muere muy joven. No sé si tengan el dato fresco, Pedro Infante murió a los 39 años de edad, o sea, una persona realmente joven. Y en la época cumbre del cine mexicano. Posterior a eso, pues sí, Ismael Rodríguez tiene grandes películas, Los Hermanos del Hierro, Ánimas Trujano, películas de aliento artístico y verdaderamente nominadas a los premios Oscar, festivales, todo. Posterior a eso viene una decadencia donde busca encontrar un nuevo Pedro Infante en las figuras de Alberto Vázquez, en las figuras del mismo Vicente Fernández, y que realmente no eran figuras que tuvieran los tamaños de popularidad, aun cuando Alberto Vázquez en su momento era una leyenda de la música mexicana y una de las figuras mejor pagadas, cotizadas, etcétera. Y bueno, qué decir de Vicente Fernández también. No tenían ese duende que comentas, ¿no? Sí, exactamente, era otra época del cine mexicano, también no había esos recursos, también ya la competencia con la televisión, el cine de Hollywood ya recuperado de la Segunda Guerra Mundial estaba ya muy fuerte,
Pero eso no demerita para nada, yo creo que lo que hicieron No. con Pedro Infante, porque, bueno, recordar, por ejemplo, que justamente, aunque fue un poco de manera póstuma, gana el Oso de Oro en Berlín. en el Festival de Berlín, compitiendo con actores como Henry Fonda, por ejemplo, porque todos ellos tenían películas en competencia. Y era tal vez pudo haber sido el momento en que se diera a conocer de forma internacional, porque el mismo Ismael Rodríguez, el director de Tizoc, que es la película por la que gana, a pesar de que para muchos pueda no ser su mejor actuación, relataba que la gente conoció, el público internacional conoce ahí a Pedro Infante días después de su muerte, ¿no? Exacto. Se le otorga el premio, todos esperan que suba a recibirlo, les informa, sube el productor a decir, bueno, acaba de morir hace apenas unos días, y todos de forma espontánea se levantan y guardan un minuto de silencio, ¿no? Se pierde un poco esa oportunidad, pero vaya, de cualquier manera, lo que había logrado ya Pedro Infante, tal vez esta película, ¿no? O sea, yo creo que Tizoc no está como en las No es de favoritas. lo mejor, definitivamente. Pero vaya, de cualquier manera, la versatilidad que demostraba, la madurez que pudo haber adquirido con el paso de los años, creo que nos indica hacia dónde pudo haber llegado, ¿no? A lo mejor el mito también de eso de morir joven te contribuye a la leyenda, como le pasa a Elvis Presley, como le pasa a muchas otras, Marilyn Monroe, etcétera, pero para nada demerita, ¿no? Esto de qué época le tocó, vaya. En su época él hizo un papel, una aportación que no se puede negar, aunque repito, yo no entiendo por qué no hay homenajes más serios, pero creo que también podemos repasar su filmografía un poco caso por caso y encontraremos en cada película algo valioso. Yo creo que el mejor homenaje que puede tener Pedro Infante lo vemos todavía en la calle. Yo conozco lugares, lugares populares, lugares muy populares, donde todavía tienen fotos colgadas en las paredes de Pedro Infante, ¿no? Prácticamente tienen pues un altar apócrifo, ¿no? Un altar no católico dedicado a la memoria de Pedro Infante, y eso realmente es el gusto del pueblo. Eso no se los está imponiendo absolutamente nadie, ¿no? No, y bueno, qué mejor ejemplo de la influencia de ese gusto, ese cariño que dejó en la gente, que el hecho de que Pedro Infante Jr. duró quién sabe cuántos años tratando de levantar una carrera sin conseguirlo, ¿no? Hizo A Toda Máquina 2, hizo no sé cuántas películas tratando de Torito de evocar. Tepito. Exactamente, donde incluso el título, la trama, la ambientación te trataba de remitir esas películas, pero es que no había manera, ¿no? No, hombre, no. Y bueno, no. Y tantos familiares suyos, ¿no? Hay muchísimos sobrinos, primos lejanos, primos en segundo o tercer grado que andan por ahí, andaban por ahí tratando de hacer carrera, pero bueno, volviendo un poquito como a las películas, a las grandes películas de Pedro Infante, porque hemos mencionado creo que más algunas de sus películas iniciales, ¿no? Donde él estaba desarrollándose, nosotros los Pueblos Tres García. Yo sí quiero decir que me gusta, que una de mis favoritas es A Toda Máquina. Claro. Porque es una película que no ha envejecido para nada. A lo mejor otras un poco han envejecido por la cuestión sobre todo del género, ¿no? Macho, medio atrabancado, que sí demerita a la mujer muchas veces. Ya actualmente como que sí ya se ve como una cuestión hasta medio curiosa, ¿no? Así, curiosa siendo benévola, ¿no? Si no es que... Sí, porque ahorita con las buenas costumbres y la corrección política, varias de esas películas, yo recuerdo una película con Antonio Badú donde terminan lanzando al fango a Lilia Prado. Sí, Los Hijos de María Morales. Ajá, sí. Los Hijos de María Morales, dices, y bueno, también hay una cuestión filogay que siempre se ha manejado en este tipo de películas, no exclusivamente con Pedro Infante. Este tipo de comedia ranchera siempre se le ha hablado de que eran películas filogays, por el compadrazgo, por la amistad, por todo este amor viril que se tienen los hombres, y pues por muchas cosas que siempre nos está haciendo señas el productor, que no podemos repetirlas aquí en cámara, pero que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo que mencionas ahorita de esta cuestión medio filogay o medio que se pegaban entre ellos porque no se podían besar. Exactamente, bueno, es que en A Toda Máquina es clarísimo, ¿no? Lo recoge el personaje de Luis Aguilar, que es Luis Macías, lo recoge de la calle cuando lo empieza a seguir así como perrito faldero a Pedro Infante. Se lo lleva a su casa a vivir con él. Ajá. Le pone casa, sí, lo viste, lo alimenta, lo baña. Se empiezan a celar entre ellos porque se espantan a las novias mutuamente, y acaban a los golpes, pues sí, tal vez para evitar Darse manifestarse
su amor físico, ¿no? De otra manera. Y el peor castigo que puede haber entre ellos, y que sucede en la película, en la segunda parte, es tener mujer. Ah, claro, sí. Tener mujer y dejar al amigo por la mujer. Es una traición. Eso es lo que de verdad les dolió. Sí, era como un acto imperdonable. Pero vaya, esto lo podemos ver nosotros y igual con ironía y con todo lo que quieras, pero a pesar de todo eso, la película sigue siendo, específicamente es divertidísima. Y yo sí recalco mucho el papel que tenían Pedro de Urdimales, porque los diálogos siguen siendo geniales. Pero hay otra película, mencionaste, por ejemplo, La Oveja Negra. Claro. Que ahí tiene el mérito, y eso sí es mérito de Pedro Infante tal cual, de hacer simpático un personaje y de hacer entrañable y empático un personaje que podía ser un idiota, ¿no? Por la manera como se deja mangonear por un papá trabiliario que es Fernando Soler. Ajá. Que también pertenece a su época, pero incluso dentro de la época no era como que normal de que, a ver, quítate, hijo, porque tu novia ya me gustó más a mí, ¿no? Era como que son cuestiones que vaya, que te indican lo hábiles y lo talentosos que eran, porque muchas veces se demerita un poco, creo, cuando se habla de cine popular, como si eso se hiciera en piloto automático, ¿no? Sí, no, para nada, ¿no? No, sí tiene su ciencia, tiene su... los guiones, por ejemplo, se tardaron 1 año en escribir esos guiones, sí, claro. Y se nota, porque ya que hablamos de los diálogos, hay que hablar de la trama también. Lo bien armada que estaban esas tramas, con una parte romántica, una parte como de suspenso, son cosas que en el cine mexicano actual no se ve. No, de hecho, si nos ponemos en un plan exquisito de verdad, La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, que es la continuación de esta película, en toda la extensión de la palabra son dramas shakespearianos. Sí, tal cual. Completamente, y tienen toda la estructura, como tú bien comentas, coral incluso en otras películas, que nos remiten a la tragedia y al sino fatal que van a correr los personajes. Eso es verdaderamente magistral. Y cambiando de giro y volviendo a la cuestión urbana, en lo personal, una de las películas que más disfruto de toda la vida y que considero una de las grandes comedias del cine mexicano es El Inocente. Ah, sí, totalmente, ¿no? Este personaje inolvidable. Esta dupla, esta mancuerna que hace con Silvia Pinal, donde aparte se maneja esta cuestión del clasismo, que bueno, en la sociedad mexicana sigue existiendo y eso parece pues casi no se da, Marco. No, pues no, pero ¿sabes qué? Es que eso voy, que curiosamente estas comedias románticas actuales parece que suceden en un país de nunca jamás, donde todo el mundo vive en Santa Fe o Las Lomas, y los pobres los ven los ven así como desde el departamento, ¿no? Desde la ventana del departamento, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, Sexo, Pudor y Lágrimas. Exacto. Donde la gente humilde sale sirviéndoles un jugo de naranja, una cosa así, pero no hay una interacción realmente. Y el caso, por ejemplo, de Inocente, que es una película aparte que merecidamente la pasan cada año nuevo, y qué bueno, qué bueno que con todo lo que le tiramos a las televisoras, sobre todo, bueno, a Televisa, que es la que se encargó de retransmitir una y mil veces estas películas, sí hay que reconocer que lo hicieron con conciencia de que estas películas valían la pena, ¿no? Claro. No era simplemente material de relleno, sino que el mismo Azcárraga reconocía que esas actuaciones ya no se estaban repitiendo, ¿no? Y que esas tramas, esos guiones y la misma puesta en cámara estaba por encima de lo que se estaba haciendo en el cine mexicano de los 80 y vaya, incluso lo que hacía Videocine, ¿no? Sí. A pesar de que fuera su empresa. Y de hecho una película, El Inocente, que es de Rogelia González, que no es de las películas con Rodríguez. Y una película cuyo esquema es tan perfecto y las actuaciones de Silvia y de Pedro son tan perfectas que años después la reinterpretan una de las parejas más exitosas del momento, que eran Alberto Vázquez y Angélica María, y no le dan. Exactamente, como pasó varias veces, ¿no? Como pasó varias veces. Sí. Antes de despedirnos, porque todo llega a su fin, nosotros también, es mandar saludos. Yo le quiero mandar saludos, por supuesto, a la gente que nos está escribiendo. Fernando Enríquez nos dice, hola, pues hola. Escríbenos cuál es tu película favorita de Pedro Infante o la que más odias. O como dice Fernando Enríquez, dice, ustedes son los que no me gustan. Y luego dice, jajaja, es una broma, realmente es la primera vez que los veo y suenan bastante interesantes. Pues decimos muchas estupideces, pero más o menos las hilamos con cierta hilaridad. Espero que nos sigas viendo cada miércoles a las 8 de la noche en Facebook, Revista Cinefagia México.
ahí nos encuentran. Este programa ahorita está saliendo en vivo, así nada más con las horrorosas, espantosas jetas de Marco y mía, pero posteriormente, hacia el fin de semana, este programa se sube a nuestro canal de YouTube, encuéntrenos también como Cinefagia México, y ahí vamos a encontrar este programa pues ya con una producción, con clips, con otro tipo de imaginería, para que lo disfruten. Si es que no nos están viendo en vivo, lo pueden recuperar en nuestro canal de YouTube, pueden vernos y leer lo que escribimos acerca de este y otras corrientes y tendencias cinematográficas en www.revistacinefagia.com. Doctor Marcus. Pues sí, nada más bueno, agradecerles que nos hayan visto, bueno, también a las personas que le dieron like, aunque no hayan comentado nada, no importa. Vean el video, compártanlo, si les gusta, díganos qué temas, también díganos qué temas les gustaría que tratáramos. También manden muchos mensajes para convencer a Loreta, Lady Cinefagia, de que vuelva a salir. Ahorita. Sí, oye, pues nada más está ahí atrás haciéndonos caras. Mira, saludos a Jacqueline García, Silvia Carolina Barrueta, Fernando Enríquez, Claudia Jiménez, Geli Martínez Aguayo, Gigi Saúl Guerrero. Nos está viendo la Gigi. Saludos desde... Sí, vi tu corto. Saludos. Es que no le contesté, perdón. Ni fue corto, fue una serie. No, el de Bestia. El de Bestia. Que es su trabajo anterior. Tuvimos la oportunidad de platicar, echarnos por ahí unos alcoholes con Gigi Saúl Guerrero, ahora que estuvo en el festival Mórbido. Tuvimos la oportunidad de ver La Quinceañera, ya platicaremos de esta serie cuando ya esté totalmente liberada para que podamos comentarla y el público la pueda ver. Pues nada, Pedro Infante, vean películas de Pedro Infante, de verdad. Hay que demostrarle a las altas esferas culturales de México que la cultura popular no es ni menor, ni mayor, ni más baja, ni alta. Esta denominación que surgió hace unos cuantos años, unos sexenios atrás, de alta cultura, es una estupidez. La cultura es cultura y está para ser difundida, vista, dialogada. Puede o no gustar, pero ahí está. Y creo que figuras como las de Pedro Infante, como las de Santo, como las de Abel Salazar, son los héroes cinematográficos que también nos dieron patria. Sus películas se han visto dentro y fuera de nuestras fronteras. Qué lástima que por acá se les ningunee de tan mala manera. Sí, exactamente, bueno, creo que ya lo dijiste muy bien. Y pues, aparte lo bueno es que no es una manda, porque no es nada pesado ver estas películas, de todos los que dijiste. Son divertidísimas, siguen siendo vigentes, y pues nada más por eso, y nada más por lo que sembraron al cine mexicano, vale la pena verlas. Claro que sí. Próximo miércoles de Cinefagia, el broadcast en el Facebook de Revista Cinefagia, www.revistacinefagia.com. Saludos a Octavio Serra, muchas gracias, productor, a nuestra queridísima Lady Cinefagia, Loret Flores Born. Escríbanle @Loretina Cinefaga y le encuentran. Adiós. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, y se va también sin pagar.